Hola, soy Esther Acebo y me han propuesto un reto que creo que tiene que ver con cócteles, con mis compañeros y no sé muy bien con qué más, así que vamos a ello. Bueno, yo con Mónica Gaztambide quedaría para tomarme un zumo de naranja y que me contase bien cómo es su vida, cómo ha sido y por todos los cambios por los que ha pasado. Probablemente elegiría varios de ellos, pero a ver, mira, elegiría a Pedro Alonso, el compañero que hace de Berlín. Me tomaría el aperitivo con él porque siempre tiene una conversación súper interesante y cosas que contar. Yo quedaría con Alba Flores, el personaje de Nairobi, para tomarnos un café, contarnos cosas, ponernos al día y poder contar 1000 secretos que sabes que seguro ella no nos va a desvelar. Después de trabajar, además de una jornada dura, me iría con Rodrigo de la Serna, que es un tío divertidísimo con el que te echas unas risas seguro. Me iría de cena romántica, es que ¿qué te voy a decir? Tengo que mantenerme ahí un poco fiel, ¿no? Con Jaime, con el personaje de Denver, que seguro que nos lo pasaríamos muy bien. Dentro de mis compañeros, yo creo que de copas lo guay sería irnos todos juntos, que cuando hemos salido todos ha sido súper divertido y creo que sí, haría un pequeño equipo. Ojo, cuidado, una noche salvaje. O sea, es que igual, es que una noche puede ser salvajemente divertida si nos vamos en plan todas las chicas. Con Chiar, con Úrsula, con Alba, creo que eso sería muy divertido. Ay, pues mira, yo creo que si tuviese que compartir una cena en un restaurante con 3 estrellas Michelin, una súper cenaca, me llevaría a Úrsula, porque ella me ha enseñado algunos restaurantes muy chulos y creo que sabría apreciarlo y nos lo pasaríamos guay. Yo conmigo misma. Todo. Hay una cosa muy guay, yo creo, de los personajes de La Casa de Papel y es que no hay ninguno que no tenga su aquel, que no me guste. Yo creo que no hay ninguno con el que no me tomaría nada. Yo creo que un martini me lo podría tomar con cada uno de mis compañeros o de los personajes. Claramente al profesor. Además, ahí ya no te hablo de persona, te hablo de personaje. El profesor lo tiene todo bajo control. Sería con él, seguro. Mira, un cóctel que me descubrió un compañero de La Casa de Papel es uno que se llama Moscow Mule, que no sabía lo que era y está buenísimo.